bienvenidos todos a este webinar de predicciones de negocios 2022. Muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Ricardo Bolaños. Yo pues básicamente soy consejero de empresas y me dedico a ayudarles a los empresarios a conseguir un crecimiento enfocado para sus empresas. Esto pues básicamente lo hago por medio de una serie de herramientas que he venido desarrollando a lo largo de muchos años, con todo el tema fiscal, todo el tema de compliance, todo el tema de gobernanza de la empresa, todo lo que es institucionalización, transformación digital, de tal manera que el empresario puede estar desarrollando la empresa sin necesidad de estar todo el tiempo ahí encima de todos y cada uno de los colaboradores. Por ahí soy consejero desde el 2002, he estado haciendo consultoría desde 1997, he sido instructor desde 1984, en fin, todo lo que viene por ahí que pueden ustedes ver es un poquito el sustento de lo que hoy les vengo a presentar y de nuestra práctica profesional dentro de la empresa que manejo actualmente. Estas son mis responsabilidades, las que tengo. Soy consejero en varios organismos, soy director de un par de empresas, participo en algunas asociaciones de investigación, en algunas asociaciones empresariales, manejo temas de emprendimiento, de innovación y de compliance. Y pues bueno, vamos a platicar hoy acerca de predicciones de negocio. Y esto siempre que inicio algún tema, cuando estamos hablando de esto, siempre empiezo invariablemente por las definiciones, porque a veces le damos poca importancia a las palabras y sobreestimamos a veces nuestra interpretación, y la realidad es que hay veces que la interpretación que le damos a las cosas no necesariamente es la definición de diccionario. Se vale que haya una definición de diccionario y que tengas tú una interpretación de la definición. Sin embargo, a mí me gusta siempre iniciar a partir de la definición del diccionario y ya de ahí a lo mejor podemos abrir interpretaciones, abrir diferentes puntos de vista, en fin. El tema que estamos platicando hoy se llama predicciones de negocio, que tiene el mismo nombre de un reporte, que ahorita más adelante les platico de él, pero predicciones de negocios, y habría que empezar por definir qué es predicción. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, dice que predicción, son palabras que manifiestan aquello que se predice. Y bueno, entonces habría que saber qué es predecir. Y predecir dice que es anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder. Quiero que pongan atención en el siguiente video que voy a pasar. Y si tienen oportunidad, compártanme ahí en el chat qué piensan o qué pensaron, porque cuando me escriban seguramente ya terminó el video, qué pensaron que iba a pasar. Y terminando el video les voy a decir por qué, y de ahí voy a empezar a construir este tema de la predicción. Anótenme ahí en el chat qué pensaron que iba a pasar. De pura casualidad, ¿alguno de ustedes pensó que se iba a caer el niño cuando vio que iba corriendo, que iba con ese vuelo? Muy probablemente sí, y es muy sencillo. Y entonces a lo mejor, vamos a suponer que se hubiera caído. No, de 10 niños que corren de esa forma, la mitad se caen. Se caen y se levantan y no pasa nada, pero aquí el tema es, ¿cómo es que supieron? O sea, ¿son brujos? ¿Tienen una bola de cristal? ¿Tienen facultades extraordinarias y especiales para poder ver el futuro? Antonio dice, pensaba que pasaba un coche.
No, y correcto, ¿no? Que podría chocar con un auto. Y correcto, Mariel, es en base a la experiencia de que tú ya viste un niño que corrió y se cayó. Y viste otro niño que corrió y se cayó. Y viste 10 niños que corrieron y 8 se cayeron. Entonces, cuando tú ves que un niño va corriendo y ves que el cuerpo, que la cabeza y el tronco va más adelante de los pies, dices, se va a caer y se cae. Eso es conocimiento fundado y conjetura. Y a este tipo de predicción es a la que nos estamos refiriendo el día de hoy. No es que yo sea un futurólogo, no es que yo tenga amplios conocimientos en econometría, no es que yo tenga facultades sensoriales que me hagan ver el futuro. Por eso precisamente es predicción, o sea, decir antes de. Y aquí sobre todo tomo dos temas, conocimiento fundado y conjetura. Si nosotros estamos en la empresa, pues es un hecho que necesitamos estar futureándole para más o menos pensar qué va a pasar. ¿Por qué? Por ahí el año pasado hicimos una temporada completa que se llamó Próxima Normalidad, donde el primer programa veíamos a qué nos referimos con próxima normalidad y hablábamos de todos y cada uno, no de todos, pero sí de muchas gráficas de la velocidad con la que se han venido dando las cosas últimamente. De 1910, no recuerdo en qué año habrá estado el primer teléfono en México, pero de 1910, 1920, del primer teléfono que hubo, no de estos de ruedita, ¿no? Me voy ya una generación después de los que descolgabas y esperabas a que la operadora te conectara con la persona con la que querías hablar. Estos teléfonos de ruedita, de disco que teníamos en la casa, de esos teléfonos a que llegaron los teléfonos de botones, pasaron años y años y años y años y años. Del de botones al inalámbrico pasó menos tiempo, del inalámbrico al móvil pasó menos tiempo, del móvil aquel, si alguno le llegó a tocar, que era una maleta, literal, era una maleta con la batería, y el teléfono era una bocina tradicional con un cable así enrollado que levantabas y ahí contestabas. De esos teléfonos a los teléfonos que tenemos ahora, hay un mundo de diferencia. Y estos teléfonos que tenemos ahora, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año y medio los estamos cambiando, pero la tecnología que ve en el teléfono está cambiando cada semana. Entonces, no podemos pensar que de alguna manera podemos nosotros seguir manejándonos al mismo ritmo cuando el mundo afuera va a un ritmo diferente. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el mundo afuera va a un ritmo diferente y nosotros seguimos al mismo ritmo que antes, algo no va a funcionar. Entonces, ¿por qué es importante estar pensando en qué podría pasar y qué podría pasar y qué podría pasar y estar haciendo todas estas predicciones de negocio? Porque precisamente es mejor tratar de predecir qué va a suceder y prepararnos que pensar que todo va a seguir igual y entonces que tengamos algún problema más delicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema de predicciones de negocios? Esto se basa en un análisis profundo que hemos hecho de una serie de situaciones a lo largo, pues ya de muchos años de estudio, de muchos años de experiencia, de muchos años de estar interactuando con empresas, de estar dándole seguimiento a lo que pasa con las empresas conforme a la manera en la que está la economía. Y entonces es un poquito lo que hoy les vengo a platicar. Vamos a platicar muy brevemente del pasado, nada más para recordar. Del pasado, estoy hablando del mes pasado, del hace un año, o sea, no de hace muchos años. Un poquito de lo que ha pasado antes, un poquito del entorno tecnológico, un poquito de las empresas, y vamos a cerrar con los riesgos a los que nos podríamos estar enfrentando en este año del 2022.
Empecemos con los antecedentes. 2021 y antes, hubo una crisis global muy fuerte que empezó en el tema de salud, con lo del COVID, pero de ahí se brincó a un problema de logística, se brincó un problema económico, se brincó un problema de política, se brincó un problema social, y fue carambola de muchas bandas hacia todos lados, afectó demasiado. Claro, aquí estoy hablando a nivel económico, a nivel de negocios, pero también a nivel personal, a nivel académico, a nivel de las escuelas, a nivel de los niños, a nivel de los jóvenes, de los adultos, de los profesores, de los colaboradores, de los dueños de las empresas. A todo mundo le pegó de una forma o de otra. Pero ese fue el detonante, ese fue el cerillo que prendió una pólvora que ya estaba regada en todo el mundo, que es la cuarta revolución industrial. Todas estas tecnologías digitales, de las que ahorita más adelante les voy a platicar, eso ya venía acelerado, eso ya venía acelerando el mundo. Lo que pasa aquí va a una aceleración de 100 kilómetros por hora, y con el COVID, esa aceleración de 100 kilómetros por hora se fue a 200, 300 o 500 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que sucedió 2021 y antes? Cambios acelerados y una globalización, pero no la globalización que se viene dando desde las épocas de Marco Polo. O sea, dicen, la globalización es nueva. Toda la vida se ha dado una globalización. Lo que pasa que con tecnología limitada era muy complicado el tener una globalización tan rápida y tan amplia. Pero hoy el tema es que estamos hablando de una globalización digital, que es lo mismo, pero es diferente. Es una globalización digital metida en el contexto de la cuarta revolución industrial. Esto es el antecedente, no me quiero detener mucho en eso. No solo lo conocen, sino que lo han vivido prácticamente, yo les diría que todos los que están por aquí con nosotros. Y les voy a poner por ahí una encuesta nada más para ver quiénes son los que nos acompañan, cómo van con su planeación, si le empezaron desde octubre, noviembre, diciembre, si le están haciendo ahorita, si de plano ya no hacen plan, y ahorita lo comentamos. Entonces, bueno, ¿cómo dividí el futuro? ¿Cómo dividí el futuro para este tema de lo que nos espera? No, lo dividí en tres grandes grupos. Por un lado, las tecnologías, y si se fijan, el gran potenciador de las tecnologías es una cosa que se llama digital, ¿no? Digital. Ahorita voy a ir más a fondo con tecnologías. Otro gran tema para poder entender y ser exitosos y poder tener una clara predicción del futuro son las personas, nosotros, individuos. No importa si somos colaboradores, dueños, accionistas, directores, consejeros, académicos, estudiantes, con nosotros como personas. Nosotros como personas necesitamos desarrollar talento. Ya no es suficiente con tener habilidades. Tenemos la próxima semana otro webinar que a todos los que están ahorita escuchándome, les vamos a mandar el link para que si les interesa lo puedan ver. ¿Cómo desarrollar ese talento? Porque ya no es suficiente con aprender a manejar un teléfono. Aprendo a manejar este teléfono y pues el gusto me va a durar 3 meses, porque en 3 meses ya actualizaron el software, entonces ya no me sirve lo que aprendí. Entonces lo que necesito es aprender a aprender, pero aprender a aprender rápido, y que lo mucho o poco que aprendí me sirva para aprender lo que sigue. Es un esquema de aprendizaje de por vida. Necesito tener resiliencia porque los cambios son muy rápidos, muy fuertes, pendulares. Y finalmente, el tercer gran grupo es la parte de las empresas. Las empresas están formadas por personas y estas personas necesitan tener talento, y la empresa necesita aprovechar el entorno tecnológico de tal manera que el gran reto de las empresas es desarrollar talento digital. Entonces, con el tema de las tecnologías. Tecnologías hay para aventar para arriba, ¿no? Tecnologías hay para, bueno,
todas las que se les ocurran, todas las que vieron en cualquier película de ciencia ficción, ahí están las tecnologías. Entonces, sería demasiado ingenuo, probablemente de mi parte, el sugerirles, háganse especialistas en todas, porque no van a poder hacerse especialistas probablemente ni en 3 tecnologías. ¿Cuál es el mensaje con este tema de las tecnologías? Una, tienen que entender que ahora el mundo es digital. Eso métanselo en la cabeza, eso no va a cambiar en muchos, muchos, muchos años. El mundo ahora es digital. Tienen que entender, eso es primer punto. Segundo punto, tienen que entender que todas las tecnologías ahora funcionan de la mano. Muchas de las cosas que les voy a comentar aquí tienen toda la vida funcionando. O sea, hay tecnologías de estas que están descubiertas, digamos, o estudiándose desde los 60, o sea, hace 60 años literalmente. Pero nunca habían estado potenciadas por otras tecnologías. Vamos a hablar brevemente de cada una. Empezamos con, primero, fuerte evolución de las criptomonedas. Y ya no son solo criptomonedas, todo este tema del Bitcoin, Ethereum y todas estas criptomonedas, ahora ya está brincando a los criptoactivos. Ya no son solo criptomonedas, ahora son criptoactivos, es decir, activos que están montados en Internet que tienen un cierto valor. ¿Cuál es el tercer gran mensaje? Estudien todas. Estudien todas. En este reporte que les digo que hicimos, viene un pequeño detalle, vienen 2 o 3 párrafos explicando cada una de ellas y sobre todo sugiriéndoles de qué forma, sugiriéndoles una pregunta de reflexión. Por ejemplo, ¿ustedes podrían aprovecharse de las criptomonedas, sí o no? Sí, ¿de qué forma? No, ¿por qué no? ¿De qué forma sí podrían aprovecharse de las criptomonedas? ¿Su competencia lo está usando? ¿De qué forma lo está usando? ¿De qué forma podrían ustedes adelantar a su competencia usando criptomonedas o usando criptoactivos? Aquí el tema delicado es si me dicen, no, pues es que yo no sé de eso, yo no entiendo y ni me interesa entender, estamos en problemas. Aquí ya no es tanto de que te interese, ya no son cosas de los chavos, ya son cosas de todos nosotros. Entonces, primer tecnología con la que tenemos que tener la mira, criptomonedas, criptoactivos y lo que está relacionado con soluciones basadas en blockchain y NFTs, non-fundable tokens. Aquí no viene el cuadrito, pero en el reporte viene algo de los famosos NFTs. IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things. Se pronostica que va a haber en un abrir y cerrar de ojos trillones de dispositivos conectados a Internet. ¿Qué es Internet de las Cosas? Cualquier dispositivo que traduzca algo físico a algo digital. Puede ser presión, temperatura, velocidad del viento, movimiento del mar, temperatura del horno de su casa o del horno de una industria, velocidad a la que se están inyectando algunas piezas plásticas. Cualquier variable física que se pueda traducir a digital, eso es Internet de las Cosas. Y a lo mejor a mí me dicen, eso ya estaba desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia si yo paso con mi cuaderno, veo la temperatura en el reloj y la anoto? Que ahora un dispositivo digital puede estarte mandando la temperatura cada segundo o cada fracción de segundo. Entonces tú puedes recibir miles o millones de datos y con eso puedes hacer un mejor pronóstico. Estos miles de millones de datos es a lo que se le llama Big Data. Y claro que necesitas una forma especial de manejar esa Big Data. La otra tecnología, que no es en sí tecnología, pero lo quise poner aquí, logística. Logística es uno de los problemas graves que se dio a partir de la pandemia, porque es muy sencillo, bajó la producción, se dejó de usar la logística y ahorita de repente se empieza otra vez a usar, pues ahí les cuento cómo están los precios de disparados en todos los temas de logística. Hay aumento en los precios de logística entre el 10% hasta el 1000% más caro el transporte de contenedores. Los expertos que se dedican a estudiar esto estiman
que los precios se van a regularizar probablemente dentro de 3 años. Tú estás en el negocio de logística, pues es un buen momento para que puedas ordenar, sistematizar y automatizar, para que puedas incorporar tecnologías y puedas vender más barato para que puedas ganar mercado. Logística, energías limpias, es un movimiento mundial. Hay muchas iniciativas. Uno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, habla de energías limpias. ¿Estás en el negocio de energías limpias? Es un buen negocio, sácale jugo. Puedes usar energías limpias para tu empresa, hazlo, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser obligatorio que tengas energías limpias. Materiales de nueva generación es algo así como futurista, es algo de película de ciencia ficción. Nuevos materiales, cristales, mezcla de un material con otro, mezcla de materiales físicos con biológicos. Hay todo un mundo ahí que investigar. Y otra vez, lee un poquito, investiga, revisa, pero sobre todo, piensa de qué forma la competencia podría usar eso para adelantarte a ti. Piensa de qué forma lo podrías usar tú para adelantar a tu competencia, porque al final de cuentas son predicciones de negocio. Entonces tenemos que hablar de cómo hacer negocio, también tenemos que ver cómo otras personas podrían hacer que no hiciéramos nosotros negocio. Materiales de nueva generación. Biorevolución. Todos los temas ciberfísicos, toda la parte de nanotecnología, toda la parte de biotecnología, todos los temas del uso controlado de bacterias, todo el uso controlado de todas las diferentes entidades biológicas que hay para conseguir ciertos fines, bueno, aquí están y es algo que viene muy fuerte. Biorevolución, materiales de nueva generación, es algo que todavía no se populariza tanto como puede ser blockchain o criptomonedas, pero espérense 1 o 2 años, probablemente menos, y va a ser el pan nuestro de cada día. Si ustedes están en algún tipo de negocio así, o ustedes participan en una empresa de este tipo, empiecen a leer, métanse a fondo con esto. Biorevolución. Ciberseguridad. Antes nos protegíamos en nuestra casa, en nuestra empresa, teníamos cercas electrificadas, teníamos portones automáticos, cámaras de seguridad, teníamos chapas, teníamos muchas protecciones, cajas fuertes. Bueno, ahora necesitamos hacer lo mismo, pero en los temas digitales, nuestras computadoras son vulnerables, nuestros teléfonos digitales son vulnerables. Por ese teléfono pueden meterse a ver los datos, pueden robar mi identidad, pueden vaciarme la cuenta de banco, pueden vaciar la cuenta de banco de la empresa, pueden pedir un crédito a mi nombre, pueden, en fin, todo lo que ustedes pueden hacer de manera digital, un cibercriminal lo puede hacer haciéndose pasar por ustedes. Entonces, así como teníamos nuestras casas fortificadas contra los criminales físicos, tenemos que tener nuestro entorno digital fortificado contra criminales cibernéticos. El pequeñísimo detalle y problema es que el criminal físico tenía que estar físicamente enfrente de tu casa para meterse y robarte. El criminal digital puede estar en cualquier parte del mundo y meterse a tu computadora sin siquiera tener que desplazarse 1 centímetro del lugar en donde está. Ciberseguridad es otro de los temas que no importa si ustedes hacen o no hacen negocio alrededor de ciberseguridad, es indispensable que se protejan porque ha habido un crecimiento, revisen las estadísticas, en el reporte lo van a poder leer, ha habido un pico extraordinario en temas de cibercriminalidad. El siguiente es programación de nueva generación y cómputo de nueva generación. Bueno, aquí hay cosas extraordinarias. Antes, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de aprender a programar hace a lo mejor 20 o 30 años, bueno, pues uno tenía que dibujar el algoritmo, hacerlo, pensarlo, traducirlo a un lenguaje de computación, meterlo en una computadora, verlo, revisarlo, compilarlo, una serie de cosas que se hacían con los sistemas. Hoy hay sistemas en los que tú le cuentas, digamos, a la computadora qué quieres hacer,
esta computadora lo entiende en tu lenguaje natural, lo traduce y hace el programa ella sola. Pero no solo eso, después de eso empieza a aprender de lo que tú le dijiste que hiciera y entonces puede empezar a automodificarse el programa. ¿Sí? Definitivamente, como si fuera ciencia ficción, pero ahora ya no es, sí sigue siendo ciencia, por supuesto, pero ya no es ficción y es una ciencia totalmente real. Cómputo de nueva generación, computadoras cuánticas, computadoras biológicas, computadoras, en fin, es también impresionante. Y finalmente la virtualización, donde virtualización no es solo la digitalización, sino que hay muchas cosas que empiezan a ser virtuales. Antes la única manera de conocer las pirámides de Egipto era viajando a Egipto y verlas. Hoy puedes tener un viaje en tu computadora, ver las pirámides por todos los ángulos, puedes subir las pirámides, puedes verlas de arriba, de un lado, puedes entrar a las tumbas, puedes prácticamente hacer lo que quieras. Claro, no estás físicamente ahí, pero es algo que a lo mejor en tu vida podrías haber hecho. Entonces ahí hablamos de virtualización. Estas son todas las tecnologías. Ahora, piensen en todas estas tecnologías, cómo las van a mover a la empresa. Ahora, ¿qué necesitamos en la empresa? Además de entender primero las tecnologías, nosotros manejamos una sugerencia que es primero conocer, entender para después dominar. Conocer es pues leer, saber que existen, saber qué son, su definición. Entender es ver cómo se relacionan con mi negocio, cuál es la causa y efecto de cada una de ellas para dominar. Si yo no conozco y tampoco entiendo, va a ser muy difícil que yo pueda dominar algo, pero aquí el tema es que su competencia está junto. Está digitalmente junto, pero su competencia puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces, tecnologías versadas en el mundo digital. Vámonos ahora con la empresa. Habíamos dicho que para la empresa necesitas desarrollar talento digital. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Desarrollar un alto grado de resiliencia empresarial. Hay muchos, la definición tradicional de resiliencia es aguantar y poderte recuperar de manera satisfactoria a un evento muy adverso. Esa es la definición y el entendimiento tradicional y típico de resiliencia. Sin embargo, la resiliencia en este contexto va más allá de eso. La resiliencia habla, claro, de recuperarte de algo malo, pero recuperarte de algo malo a partir de una planeación, de un juego de escenarios, de un desarrollo y entendimiento de qué es lo que podría pasar para que en lugar de pensar en que hay un solo fin al que vas a llegar, hay un fin último que es el propósito. Tu propósito a 10 años, a 15 años, a 20 años. Pero ¿cómo vas a llegar en este año? ¿Cómo vas a recorrer? Para eso necesitas ver, bueno, pues yo para acercarme a mi propósito puedo irme por el camino A, por el camino B, por el camino C o por el camino D. Entonces yo tengo que empezar a diseñar objetivos y metas que beneficien primordialmente al camino que me parece que va a ser el más lógico que vaya a suceder, pero que también avancen un poquito en los demás. De tal manera que si en lugar del camino C que yo elegí, pasa el camino A, en lugar de tener que regresar en el C al principio y empezar a recorrer el A, ya llevo la mitad del camino recorrido del A, porque las metas fueron más o menos similares y más o menos cumplieron ambas cosas. Resiliencia, todo esto de recuperación anticipada, recuperación mayor, anticiparse, adaptar y adoptar nuevas tecnologías, todo eso viene dentro de resiliencia. Transformación digital quiere decir cómo, de qué manera yo puedo tomar todas estas tecnologías o gran parte de ellas y ponerlas en mi negocio. Pero para poder hacer eso, primero tengo que tener en orden la empresa, ordenada, luego sistematizada para después automatizar. ¿Automatizar cómo? Con alguna de estas tecnologías. Entonces, transformación digital tiene que ver con eso, con cómo transformar digitalmente las operaciones de mi empresa. Podríamos hablar de un caso especial de transformación digital donde
yo digitalizo al 100% mi producto. Es un caso especial, extremo de transformación digital, pero también cae dentro de este tema empresarial. Conexiones con propósito. Ya no es suficiente con que tengas relaciones con tus clientes, relaciones con tus proveedores, relaciones con gobierno, relaciones con tus colaboradores. Las empresas tienen que desarrollar conexiones y con propósito. Todos tus empleados, todos tus colaboradores tienen, no deben, tienen. Es un must, o sea, es a fuerzas. Tienen que estar compartiendo la misión y la visión de la empresa. Es decir, tienen que estar enamorados del proyecto, enamorados del propósito. Claro, si no tienes propósito en la empresa, pues va a ser muy difícil que tengas colaboradores y que puedas desarrollar esta conexión con propósito. Entonces, las empresas tienen que desarrollar conexiones con propósito con sus clientes, tienen que darles valor, tienen que desarrollar comunidades con sus clientes, con sus proveedores, con sus colaboradores. Tienes que hacerlo, ya no es suficiente con tener una relación. El yo te pago y tú trabajas, está bien, pero no es suficiente. Tienes que empezar tú a agregarle un valor significativo en la vida de los colaboradores de la empresa para que los colaboradores de la empresa le agreguen un valor significativo a la entidad empresa, no a ti dueño, no al accionista, no al consejo de administración, a la empresa. Acuérdense que la empresa, a final de cuentas, es un ente vivo que vive y muere a partir de todas las personas que colaboran, cada uno de los individuos que colaboramos en la empresa, y que se desarrolla, crece y decrece a partir de las relaciones que tiene con su exterior. Y finalmente, innovación y compliance. Compliance, que tiene que ver con cumplimiento de leyes, reglas, reglamentos, regulaciones internas, externas, compromisos con el medio ambiente, compromisos internacionales, compromisos con el entorno, con los socios, con los accionistas, con los empleados, compromisos con el lugar en donde estamos y la región. Eso llegó para quedarse y cada vez vamos a estar teniendo más compromisos. Más vale que asumamos el compromiso como una bandera de nueva generación de empresas. De lo contrario, entonces va a estar siempre siendo una carga extraordinaria el tener que cumplir con ese compromiso, que lo voy a sentir como una imposición y como un abuso. Y la innovación, bueno, pues nada más vean la cantidad de tecnologías y díganme cuáles de estas conocían. Probablemente conocían 2, 3, 4, a lo mejor, hay a lo mejor alguien que conoce todas, pero la mayoría de nosotros las leemos y muchas no sabemos ni qué son, ni siquiera pensamos que existan. Si no estamos en el tema de innovación, entonces va a ser muy complicado. ¿Qué sigue entonces? Déjenme comentarles, a partir de esto, a partir de este reporte que hicimos, que de hecho si se meten a nuestra página de proximanormalidad.com, ahí van a poder bajar el reporte completo, es un reporte de 30 y tantas páginas que hicimos a partir de esto, donde viene todo esto con todo detalle. Y para cerrar esto, déjenme hablarles acerca de la parte de los riesgos. Los riesgos es algo de lo más delicado que tenemos que entender, porque a final de cuentas es algo con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos con los riesgos. Definitivamente hay muchos riesgos muchos riesgos que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que tenemos que manejar. Y pues vamos por ahí con los riesgos. Si empezamos con los riesgos globales, esta es la última sección del reporte completo que les digo. Empezamos con los riesgos globales. Bueno, en el ámbito global, por ahí Rusia anda queriendo invadir Ucrania, China anda queriendo invadir Taiwán, hace un par de días, bueno, ya se empezaron a agarrar a golpes en declaraciones Biden y Trump, amenaza que Trump regrese en el 2024 a retomar la presidencia. En fin, cualquiera de estos temas podría causar una desestabilidad global muy interesante, económica y política, y por supuesto que nos puede afectar a final de cuentas. Entonces, bueno, estos son los más inminentes. Riesgos de salud. La última variante del COVID-19, la Omicron,
este, puede desatar otra vez una enfrenada. Parece que no, pero si ustedes revisan las gráficas, la tasa de contagios es más alta. Por ahí en algunos países va casi al doble que la ola más grande de contagios que tuvieron las variantes anteriores. Entonces, bueno, empiezan a ver otras variables. Aparentemente no es tan agresivo el virus como los anteriores, pero bueno, es un riesgo que puede llegar a suceder. Es mejor prepararnos para otra vez un confinamiento y que no pase a no prepararnos para un confinamiento y que pase y que nos agarre desprevenidos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en regiones como África, apenas van con un 10% de vacunación. Medio Oriente va al 50%. Entonces, bueno, esto puede provocar un rebrote, puede provocar nuevas cepas, en fin. Y por ahí hay muchos grupos antivacunación, por la causa que quieran, por naturistas, por teoría de conspiración, por lo que ustedes quieran, que podrían también en un momento dado causar algún problema. Esa es la parte de salud. ¿Qué riesgos vemos en la parte económica? Bueno, no es algo nuevo que estemos teniendo problemas de inflación. La inflación no es un problema de México. En este momento la inflación es global. Aquí en México estamos lamentablemente un poquito peor por una serie de decisiones que se han tomado, pero es global el problema de la inflación. Si la Fed no en Estados Unidos aumenta las tasas de referencia, entonces en México se van a tener que aumentar las tasas de referencia y eso se puede hacer una espiral inflacionaria que pues probablemente nos cause algún problema. Hay algunos países que de acuerdo a las predicciones económicas dicen que se van a recuperar todo lo que es el Producto Interno Bruto, se van a recuperar por ahí del 2022, habiendo otros países que probablemente se lleguen a recuperar hasta el 2026. Esto, a final de cuentas, acuérdense que vivimos en un mundo interconectado. Si al vecino le va mal, a mí me va muy mal o un poquito mal, pero difícilmente no me va a afectar lo que le suceda a mi vecino, sea el de junto o el de 2 casas o el de 7 países para el otro lado. Eh, Aquí en México en especial, bueno, tenemos esto que está en el aire todavía de la reforma eléctrica. Hay muy malos comentarios, está habiendo posiciones muy encontradas, independientemente de que si está bien, que si está mal, que si lo que ustedes quieran, para no politizar este comentario. Hablemos simple y sencillamente de la tendencia que hay en el mundo relacionado con estos temas de energías limpias y el mensaje que mandas al echar para abajo una cantidad de inversiones globales. Puede ser que esto cause descontento en inversionistas extranjeros, puede ser que cause salida de capitales, puede ser que le pegue al tipo de cambio igual del peso con el dólar. Por ahí también se ha hablado de una estatización de las Afores, esto es decir, que el gobierno tome la posesión de los fondos de los miles de millones de pesos que hay en la bolsa de las Afores y que entonces el gobierno se haga cargo de esos compromisos con todos los individuos que hemos ahorrado en Afores y que ese fondo lo use discrecionalmente para algunos proyectos sin supervisión ni control. Bueno, la inseguridad es un tema global, ¿no? Que está afectando, hablábamos de toda esta parte de ciberseguridad, que es un tema muy delicado, que está por todos lados, pero bueno, vean las cifras, ¿no? Gartner pronostica 174,000 millones de dólares en el 2022, o sea, 170 billones de dólares con las cifras en inglés. Cybint habla de un 95% de que las brechas de seguridad fueron por errores humanos. Entonces, ahí está el problema de la inseguridad. Tenemos un detalle complicado con este tema de seguridad cibernética. Los problemas fiscales, los riesgos fiscales a nivel global, muchas veces pensamos que es solo aquí en México, no, a nivel global está habiendo muchos riesgos fiscales. No, ¿por qué? Porque empieza a haber una persecución muy fuerte de las empresas
en todos los países y sobre todo con empresas grandes. No todo esto, el impuesto global, al que se obligan las empresas que tienen una facturación muy grande, toda esta parte de BEPS, ¿no? Que es la erosión de la base gravable y el movimiento, ¿no? De las utilidades a países de bajas tasas impositivas, pues bueno, también está siendo un tema a nivel global y también, por supuesto, que nos está afectando aquí en México porque cada vez está estresando más este tema fiscal. Por otro lado, pues iniciativas en México, hace poco por ahí hubo iniciativa de que todos los proveedores de servicios digitales tenían que pagar IVA. Y pues lo que sucedió con esto fue que de repente si ustedes son usuarios de Netflix o de Spotify, pues les llegó un correo diciéndoles, ¿qué creen? Ahora vamos a cobrar IVA, entonces ahora el servicio en lugar de 100 pesos cuesta 116. Si no estás de acuerdo, te podemos dar de baja sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas iniciativas para que las grandes empresas transnacionales paguen impuestos, lo que hacen estas empresas es que se lo trasladan al consumidor final. Eso también acaba siendo un riesgo porque puede ser que de repente se empiecen a cargar cada vez más impuestos o buscando que estas empresas multinacionales paguen más impuestos y que los acaben trasladando precisamente a los consumidores finales. El presupuesto de ingresos, bueno, no es algo nuevo, está complicado porque no hay cumplimiento en la recaudación de impuestos. Hay una lenta recuperación que estamos viviendo y esto hace que, pues, si yo no tengo el ingreso a nivel federal suficiente, pero sí tengo el gasto, pues ese gasto lo tengo que cubrir de alguna forma. Por otro lado, bueno, ¿esto qué puede generar? Una de dos, o como país me endeudo, que es una opción, deuda externa, pido dinero al exterior, o como país me endeudo internamente, es decir, empiezo a postergar mis pagos cada vez más a mis proveedores de gobierno, o empiezo a fiscalizar más fuerte a los que ya pagamos impuestos. Por este lado de la fiscalización, bueno, cada vez es más fuerte, cada vez bueno, con las reformas del 2022 en los temas fiscales, cada vez está siendo más incisiva la autoridad peleando, y no es que estemos en contra de que se paguen impuestos, claro, todo el mundo paga impuesto, pero cada vez es más complicado el justificar por qué estás gastándote algo que es para el negocio. Y bueno, por otro lado, otro de los riesgos es que la cantidad de información que el SAT tiene acerca de nosotros, sabe qué compramos, cuándo lo compramos, cómo lo pagamos, a quién se lo compramos, cuánto dinero tenemos en el banco, o sea, sabe todo y puede cruzar la información de una manera muy sencilla, lo que hace que en algún momento dado podamos estar teniendo un problema precisamente de cruce de información, precisamente de que tengamos un problema de discrepancia fiscal. Entonces, bueno, toda la parte, los requisitos originalmente en la ley del ISR hablaba de que las autoridades decían que para que un gasto fuera deducible tenía que ser estrictamente indispensable para el negocio, pero ahora también hay que sustentar la materialidad de hechos, la razón de negocios, conforme a los parámetros que la autoridad decida, además de asegurar una fecha cierta de la operación, lo cual puede, pues, complicar las cosas. Riesgos regulatorios y legales, bueno, a nivel global se han venido dando una serie de cambios en regulaciones, lo que hablábamos de compliance, por eso es importante el compliance en las empresas. Cada vez está siendo más delicado y más complicado todas las operaciones que se van haciendo, el efectivo prácticamente está destinado a desaparecer del planeta, todo, aparentemente la idea es que todos los movimientos sean bancarizados para que pueda haber un registro de quién hizo qué, cuándo y cómo. Los riesgos políticos, bueno, en América Latina hay un ambiente político muy tenso, hay posiciones muy contradictorias, hay diferentes corrientes ideológicas o de extrema izquierda o de extrema derecha, pero esto hace que los países se polaricen y muchas veces los políticos con su discurso hacen que empiece a haber un choque entre los mismos ciudadanos de los mismos países.
El tema de disrupción digital, bueno, es un tema, es un factor de crecimiento, pero acaba también siendo una amenaza. Si no tomamos el ritmo de esta disrupción digital, la realidad es que nos podemos quedar a medias, nos podemos quedar atrasados y puede ser un gran problema porque nos va a ganar esa brecha digital. Entonces, este era un riesgo muy fuerte que se expresó en el Foro Económico Mundial de 2021, hicimos un reporte acerca de eso, y seguramente en este Foro Económico Mundial del 2022 va a ser también un tema que se esté tocando. Continuidad del negocio. ¿Qué es continuidad del negocio? Es que el negocio pueda seguir funcionando de manera normal, sin importar si hay una crisis de salud, sin importar si hay una crisis económica, de inflación, sin importar qué tipo de crisis haya, el negocio tiene que estar funcionando y tiene que continuar funcionando de manera satisfactoria. Es por eso que nosotros, dentro de nuestra práctica de consultoría, primero creamos este reporte completo de predicciones de negocio. Por eso es que hicimos el curso y por eso es que también tenemos programas de acompañamiento. Hay empresas que a lo mejor leyendo el reporte dicen, ¿sabes qué? Es suficiente, ya entendí, con eso puedo yo continuar solo. A lo mejor viendo este programa les da un poco de algunas ideas para poderlo hacer. A lo mejor hay alguien que ya sabes que no, yo sí quiero meterme un poco más a fondo para tener el curso y algunos otros nos piden que los acompañemos ya no solo con el conocimiento, sino a llevarlos de la mano para la implementación de todos estos temas y la protección de todos estos riesgos en los negocios. Les agradezco mucho, como siempre, soy Ricardo Bolaños y espero verlos la